Estimados amigos, bienvenidos al canal. El día de hoy vamos a hablar del Kalanchoe Fitz-Chancay, pero no es este, sino que es esta otra belleza. Este es un Kalanchoe Fitz-Chancay Vieira Lavanda. Miren qué espectáculo. Porque si se dan cuenta, este tiene sus matices color verde y los bordes como color lila, morado. Aquí, si se dan cuenta, un toque amarillento, naranja. Pero este es de color rosa. El cuidado con este para mí es difícil. Fíjense que yo lo tuve el año pasado, hace un año más o menos, y no logré tenerlo. Obviamente mi jardín no tenía las condiciones adecuadas para que él pudiese desarrollarse. Entonces se me marchitó. Aparte que constantemente era atacado por unos bichitos, unos insectos de color negro. No sé si por ahí creo que se ve una manchita. Se ve muy bien. Esto está así porque tiene su medicamento. Pero a raíz de varias pérdidas, incluyendo pues estoy haciendo modificaciones en mi jardín y pues ahora ya es otra cosa. Lo conseguí pequeño y este retoño que ustedes ven aquí se dio ya en el jardín. Entonces está completamente bien, está completamente sano. Entonces, como les digo, para mí el cuidado es difícil. Es tóxico. Así que si se come en grandes cantidades, puede ocasionar problemas de estómago. Así que tenemos que tener cuidado más que todo con las mascotas, para que no tengamos problemas de que tengamos que llevarlas al veterinario por esta cuestión de toxicidad que tiene esta planta. Es originaria de Madagascar y miren, fíjense que es algo interesante porque hay unas historias con respecto a esta planta. Las personas que viven en Madagascar, como las hojas son carnosas, las colocan en los techos de las casas para evitar que se incendien. Parece ser que las hojas apagan el fuego o evitan que el fuego se propague. Entonces me pareció muy interesante y parece ser que ya en estudios se encontró de que esta planta bota instintivamente sus hojas cuando siente la presencia de fuego. Entonces, me imagino que si empezara el fuego por acá, entonces bota sus hojas creando una especie de cortafuego. Entonces así el fuego no se propaga. Me parece muy interesante y pues obviamente todo lo que Dios crea pues siempre tiene esa particularidad de que nos sorprende. Miren las tonalidades aquí. No les había mencionado, pero también está este color blanco. La planta, para poder tener estos colores, necesita sol directo, pero tenemos que tener cuidado porque si hace mucho sol creo que podría dañarle sus hojas. Yo la tengo bajo mucha iluminación, pero no es directo. Y como les menciono, pues su comportamiento está bastante interesante y sano, porque miren, está creciendo esto y las hojitas y esta parte de aquí que está creciendo también. Las plagas comunes van a ser caracoles, babosas, hongos, pero la mayor
es el exceso de riego. Esta tenía tal vez unas 2 semanas que no regaba. Entonces acabo de regar y como les repito, se está comportando muy bien, pero siempre tenemos que estar en supervisión para que no tengamos problema, por lo menos en el exceso de riego. Nos va a florecer en primavera y sus flores van a ser de color naranja, como estas. Así, acampanadas. Aquí hay otra. Así. Estas son sus florecitas. Miren qué belleza. Obviamente este está muy pequeño, pero Dios mediante, pues esperemos que nos dé floración. Aunque les voy a ser sincero, realmente así como se ve me parece espectacular. Ya vi las floraciones en el otro calancho, entonces por el momento creo que así estamos bien. Estas plantas tienden a crecer más en lo ancho que en lo alto. Entonces estaríamos hablando que la altura serían de unos 30 centímetros. Y el ancho pues se va. Miren cómo está esta. Unos 30 tal vez. Miren, va para allá y todo el montón de raíces. Imagínense que esto estuviese directamente en la tierra. Se nos va. Se nos va. El color de las hojas, como les mencionaba, está este color, ¿qué sería? Agua, blanco, rosado, hay azul, parece ser, y morado. Pero esto va a ser dependiendo la cantidad de luz directo que reciba. Yo como les digo, pues así me parece que está muy bien. No quiero que tengan ningún problema, así que no la voy a arriesgar a exposición completa de sol. Aunque no sé si más adelante lo voy a hacer, pero por el momento ahí está muy bien. En el caso del sustrato, pues vamos a utilizar, podría ser sustrato para cactus, pero el que yo tengo es drenante y tiene bastante materia orgánica y como ven, pues se está desarrollando muy bien. Pero si tienen para cactus pues y suculentas, ese lo vamos a hacer. En el caso del riego, como les comento, pues tiene que ser con mucho cuidado y tenemos que espaciar bastante. Así que ese es el cuidado mayor en el caso del riego. En invierno pues obviamente no regaríamos y pues esta tendría que ser resguardada para que no tenga problemas con respecto a esa estación. Aparentemente tolera la sequía. Yo no la he expuesto hacia eso. Como les digo, siempre estoy supervisando cuál es su comportamiento, así que no voy al extremo de que pase mucho tiempo sin regar, aunque tampoco quiero de que se me vaya a pudrir las raíces. Aparentemente se puede podar, así que lo vamos a podar en primavera. Lo que haríamos más que todo sería si vemos que hay alguna hoja o algún tallo de que ya no, que se haya marchitado, entonces así lo tendríamos que hacer, o para darle forma, así como esta. Yo podría hacer estos cortes de aquí para sacar más esquejes, pero como realmente me gustó la forma que lleva, entonces se va a quedar ahí. Así va. Entonces más o menos espero que esta agarre esa línea, más o menos. El cambio lo vamos a hacer en primavera, cada 2 años, cuando ya esté muy grande. Así como esta, ya podría ser yo el traslado a otra maceta. Pero no quiero hacerlo todavía, entonces se va a quedar así. La podemos fertilizar, sería en primavera-verano.
Pero fíjense que esta no ha habido necesidad que eso suceda. Entonces yo no lo voy a hacer. De hecho, gran parte de mis plantas yo no las fertilizo. Una parte, ¿verdad? Otra sí con humus de lombriz. Pero esta por el momento se desarrolla muy bien. Y estoy seguro que esto se debe a la cantidad de luz que está recibiendo. Miren cómo se ven los tonos ahí de color. Entonces estos son los cuidados de esta belleza. Es que miren, es una maravilla. Y como les digo, pues es un poco complicado el cuidado, pero si logramos con la ayuda de Dios que todo se puede encontrarle la forma, pues vamos a poder disfrutar de este espectáculo de color. Así que gracias por acompañarme, que Dios Todopoderoso los bendiga y los cuide junto a sus familias. Y si Él lo permite, les traigo nuevo contenido más adelante, estimados amigos. Hasta luego. Y como les digo, la clave es la cantidad de luz que recibe.